Hoy te traigo unas historias paranormales de la vida real. Esta semana quise compartirte esta en particular que me pareció muy fuera de lo normal. He descubierto tantas excelentes historias de fantasmas reales en las últimas semanas que no pude evitarlo. Si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte. Antes de comenzar, solo quisiera hacerte una pregunta. ¿Has experimentado alguna vez algo paranormal? Si es así, te invito a dejarnos un simple sí o no en los comentarios más abajo. Y si tienes una historia detallada que quieras compartir y que tal vez desees que sea parte de un episodio futuro, puedes encontrar mi dirección de correo electrónico en la descripción que está a continuación. De acuerdo, ya basta de charla. Prepara una bebida caliente, baja la intensidad de las luces y acomódate. Es hora de sumergirnos una vez más en el mundo de lo inexplicable. La historia que voy a relatar a continuación nos fue contada por las mismas personas que vivieron esta experiencia paranormal en carne propia. Este suceso aterrador ha dejado una marca imborrable en su memoria, y a pesar de los años transcurridos, aún se estremecen al recordarlo. Quisieron compartir con nosotros este relato que nos sumerge en los detalles más escalofriantes de lo que vivieron. Todo comenzó en su infancia, cuando tenían unos 10 años, una edad en la que la inocencia y la curiosidad los llevan a explorar el mundo que los rodea de una manera que los adultos ya no pueden comprender. En aquel entonces, mi amigo Jay solía venir a pasar los sábados en casa, y como era costumbre, pasaban largas horas jugando en la sala de juegos. Eran dos niños inquietos, siempre atentos a los detalles más mínimos de su entorno, por lo que cualquier anomalía no pasaba desapercibida para ellos. Una de esas anomalías fue la aparición de una muñeca, aparentemente inofensiva, que pertenecía a su hermana. Se trataba de una muñeca de aspecto realista, con la capacidad de caminar por sí sola si se le colocaba pilas. Al principio, no le prestaron mucha atención, fascinados solo por el hecho de que sus ojos pudieran parpadear con un movimiento preciso. Pero un día, al entrar en la sala de juegos, encontraron la muñeca en el centro de la habitación, como si estuviera esperando su llegada. No le dieron mayor importancia en ese momento, atribuyéndolo simplemente a que la hermana la había dejado allí después de jugar. Sin embargo, algo en el ambiente parecía distinto, como si una presencia invisible estuviera acechando en la penumbra de la habitación. Decidieron ignorar esa sensación y continuar con sus juegos, pero conforme avanzaba la tarde, una extraña inquietud se apoderaba de ellos. Fue entonces cuando Jay y su amigo decidieron salir al jardín a tomar un respiro del ambiente opresivo que se había apoderado de la casa. Sin embargo, al regresar a la sala de juegos, los recibió una escena que heló su sangre en las venas. La muñeca, que antes estaba inmóvil en el centro de la habitación, ahora se arrastraba lentamente por el suelo hacia ellos, sus ojos fijos en los suyos con una intensidad perturbadora. No era simplemente una muñeca. En ese instante, comprendieron que algo siniestro, algo maligno, la controlaba. Una certeza aterradora los invadió, llenándolos de un miedo visceral que los paralizó en el acto. Intentaron retroceder, alejarse de esa entidad que se aproximaba inexorablemente hacia ellos, pero sus piernas se negaban a responder y sus gritos quedaban atrapados en sus gargantas. Cuando recobraron el conocimiento, yacían tendidos en el suelo, exhaustos y temblorosos, pero afortunadamente ilesos. La muñeca y la presencia maligna habían desaparecido, dejándolos con la certeza de que habían sobrevivido a algo mucho más oscuro y terrible de lo que jamás habían imaginado. Desde aquel día, nunca volvieron a mencionar lo ocurrido en la sala de juegos, pero el recuerdo de aquel suceso permanece grabado en lo más profundo de sus mentes, recordándoles que hay fuerzas en este mundo que van más allá de su comprensión y que nunca deberían subestimar el poder del reino de lo sobrenatural. Esto tenía que ser así, porque no habría podido moverse utilizando las viejas pilas AA que goteaban ácido que tenía dentro. Ambos avanzamos y agarramos la muñeca, haciéndola emitir el sonido de llanto activado por el apretón que hace. Llamamos a mi hermana, pero no hubo respuesta. Confundidos, buscamos por toda la casa. Resultó que ella todavía estaba dormida y no había estado cerca de la muñeca en todo el día. Me gustaría señalar que mi familia no es del tipo que se hace bromas entre sí, especialmente no con cosas espeluznantes como muñecas. Con esto, Jay y yo empezamos a ponernos un poco inquietos.
así que colocamos la muñeca cuidadosamente debajo de un montón de juguetes en la sala de juegos y la dejamos. No tuvimos problemas durante las próximas semanas de juego. Pasaron los días y un fin de semana, él y yo estábamos sentados en la mesa del comedor de mi familia. Él estaba sentado enfrente de mí. Detrás de mí estaba nuestra sala de estar, que tenía unos sofás y dos enormes estanterías. Mientras estaba hablando con él y bebiendo un refresco, él estaba dando un sorbo a su refresco. De repente escupió el refresco por toda la mesa. Obviamente, esto me sorprendió, especialmente porque él era bastante calmado de carácter, por lo general. Le pregunté qué pasó y él simplemente señaló en silencio detrás de mí. Me giré para mirar alrededor y me quedé helado cuando vi esa muñeca sentada en lo alto de una de las enormes estanterías, a una buena distancia detrás de mí, mirándonos. Ambos corrimos hacia mi madre, que estaba fuera en ese momento, y le preguntamos si la había puesto allí. Cabe señalar que ni yo ni mi amigo podríamos haber alcanzado la parte superior donde estaba la muñeca, ya que las estanterías eran casi el doble de nuestra altura completa. Ambos quedamos horrorizados cuando ella nos preguntó de qué muñeca estábamos hablando. Ahora, dado que ninguno de mi familia nos haría una broma, y mi padre nunca estaba en casa, y mi amigo y yo no nos hacíamos bromas entre nosotros, ambos empezamos a entrar en pánico. Había algo que no estaba bien con esa muñeca. Le pedimos a mi madre que nos la trajera, después de lo cual la llevamos a nuestros botes de basura, muy afuera al frente de la casa en la propiedad agrícola de mi familia. Durante varias semanas, eso fue todo. Empezamos a olvidarnos de ello, hasta que una mañana me desperté en un fin de semana sin que mi amigo estuviera. Había considerado de manera pasiva un par de veces si había sido Jay quien había puesto la muñeca en esos lugares, pero esta mañana demostró que esa teoría era falsa. Entré en la cocina, que tenía una puerta de cristal que daba al porche delantero conectado a ella. No podía moverme cuando lo vi. Afuera, atascada a medio camino por el camino que conducía a las puertas de cristal, estaba la muñeca, posicionada como si hubiera estado gateando hacia la muñeca con la cara contra el suelo. Le conté a mi madre todo lo que Jay y yo habíamos experimentado. Ella es una mujer religiosa que no tiene miedo a muchas cosas, pero las muñecas son algo con lo que no se siente muy cómoda por alguna razón no dicha. Inmediatamente salió, tomó la muñeca y dijo que se encargaría de ella. Más tarde le pregunté qué hizo con ella, y ella dijo que esperó a que se secara, ya que había sido mojada por la lluvia y empapada hasta su centro casi completamente de tela, y la quemó, arrojando los restos de plástico y electrónicos al bote de basura. Nunca más tuvimos experiencias con la muñeca, pero aún me pregunto qué habría sucedido si hubiera caído en manos de otra familia. Esta incógnita persiste en mi mente hasta el día de hoy, alimentando mi escepticismo y dejándome perplejo ante lo inexplicable. Si te gustan las historias de lo paranormal y lo extraño, te invito a unirte a nuestra creciente comunidad. Haz clic en el botón de suscripción y activa las notificaciones para no perderte los próximos episodios. Déjame contarte una historia que me dejó completamente asombrado. Todo comenzó cuando un conocido empezó a trabajar en un nuevo empleo, un trabajo que su mejor amigo le ayudó a conseguir. Él no le dijo nada por adelantado. Trabajaban en el turno de noche, recibían entregas 3 días a la semana y había alrededor de 6 personas trabajando. Los otros días eran solo 3, a veces solo uno durante los periodos lentos. La tienda era grande, con 16 pasillos, y durante la noche, el ambiente podía volverse un poco espeluznante. En su primer día, mientras trabajaba en los pasillos asignados, notó algo extraño, una sombra que se movía rápidamente en la oscuridad. Al principio, pensó que era solo su imaginación, pero luego descubrió que otros empleados también habían visto estas sombras misteriosas. Con el tiempo, los incidentes extraños se volvieron más frecuentes. Una noche, justo antes del amanecer, escucharon un fuerte golpe, seguido por el sonido de una bolsa de plástico y una barra de pan que salió volando de un estante cercano. Aunque intentaron explicarlo racionalmente, no pudieron encontrar una explicación lógica para lo que habían presenciado. Lo más desconcertante fue cuando el pomo de la puerta de la oficina
comenzó a temblar sin explicación aparente. Todos en la tienda se quedaron atónitos, preguntándose qué podría estar causando estos extraños fenómenos. A medida que los días pasaban, la atmósfera en la tienda se volvía cada vez más pesada, como si estuviera impregnada de una presencia sobrenatural. Los empleados notaban que los objetos parecían moverse solos, oían susurros inexplicables en los rincones oscuros y sentían escalofríos en la espina dorsal cuando caminaban por los pasillos desiertos. Él me contó que durante una noche, durante un apagón repentino, los trabajadores se encontraron atrapados en una oscuridad opresiva. A medida que sus linternas barrían los oscuros rincones de la tienda, percibieron sombras acechantes moviéndose en las sombras. Un escalofrío recorrió sus cuerpos cuando una risa fría resonó en el aire, como si una entidad invisible se estuviera burlando de su miedo. Otro incidente inquietante ocurrió en el estacionamiento de la tienda, donde los empleados ocasionalmente veían figuras fantasmales moverse entre los autos estacionados. Algunos incluso afirmaban haber visto rostros pálidos mirándolos desde las ventanas de los vehículos, solo para desaparecer cuando se acercaban. El ambiente tenso y cargado de la tienda parecía incrementarse día tras día. Los empleados, atemorizados por los sucesos inexplicables, comenzaron a cuestionar su propia cordura. Desesperados por encontrar respuestas, buscaron explicaciones lógicas para los fenómenos que experimentaban, pero ninguna teoría racional lograba disipar la inquietante sensación de que algo oscuro y siniestro se ocultaba en las sombras de la tienda. A medida que el misterio de la tienda embrujada se extendía entre los empleados, muchos comenzaron a cuestionar su cordura y buscar explicaciones racionales para los eventos inexplicables. Sin embargo, ninguna explicación racional podía desvanecer la sensación persistente de que algo siniestro habitaba en las sombras de la tienda. Ante la creciente preocupación, la gerencia tomó la decisión drástica de cerrar temporalmente la tienda para llevar a cabo una exhaustiva investigación de los sucesos sobrenaturales. Sin embargo, a pesar de semanas de meticuloso escrutinio, ningún investigador logró encontrar una explicación satisfactoria para los fenómenos inexplicables que habían ocurrido en el lugar. La tienda permaneció cerrada, envuelta en misterios sin resolver, y los empleados se vieron obligados a llevar consigo los recuerdos perturbadores que los perseguirían mucho tiempo después de abandonar ese sitio embrujado. La historia a continuación habla de un joven que había vivido experiencias misteriosas en dos lugares similares a lo largo de su vida. La familia de este joven poseía una propiedad en medio de la nada, un lugar alejado y solitario. En esa propiedad se erguía una cabaña muy antigua, tan antigua que había estado allí durante al menos 2 generaciones. La historia que le contaron fue intrigante. Se decía que los primeros habitantes de esa cabaña eran la hija del jefe indígena local y su esposo, quien había sido desterrada de su tribu por casarse con un hombre blanco, algo que en aquellos tiempos era sumamente mal visto. El jefe, sintiéndose apenado por la situación de su hija, les concedió tierras justo fuera de la aldea. Según se rumoreaba, el esposo de la hija falleció en circunstancias misteriosas y se decía que ella, sumida en la desolación y la soledad, lanzó una maldición sobre la casa después de que se le negara la entrada a su tribu tras la muerte de su esposo. Aunque este joven no creía en maldiciones, siempre le había fascinado la historia, aunque no le daba mucho crédito al antiguo cuento que le relataron sus abuelos. Sin embargo, la cabaña nunca le había agradado. Ahora, con más de 40 años, cuando se le preguntó si entraría solo en la cabaña durante su boda en la propiedad o permitiría que sus hijos lo hicieran, respondió rotundamente: «De ninguna manera volveré a poner un pie en ese maldito lugar, ni dejaré que ellos lo hagan». Y no era el único miembro de la familia que compartía ese sentimiento. Durante toda su vida, la cabaña había sido testigo de oscuros y extraños sucesos, independientemente de la hora del día. Algunos describían una sensación de pesadez en el ambiente, y él coincidía con esa descripción. Una pesadez oscura y espeluznante que se mantenía incluso en los días más soleados. Siempre había montones de moscas muertas alrededor de las ventanas y muebles antiguos desparramados por todas partes. Desde el momento en que cruzaba el umbral de la puerta, una incomodidad se apoderaba de él,
Nunca había una razón obvia para ello, así que lo atribuía a su imaginación. Decidió enfrentar su temor a la cabaña cuando, en su juventud, durante unas vacaciones de verano, fue con su novia. Aunque la propiedad estaba llena de gente y las áreas para dormir eran limitadas, optó por dejar a un lado su miedo. Pasaron la noche charlando y asando malvaviscos alrededor del fuego, hasta que, tarde en la noche, finalmente entraron en la cabaña para ir a dormir. Su amigo era muy gracioso y siempre se reían mucho cuando estaban juntos, así que no estaban tensos ni nada por el estilo. Se recostaron en sus camas y seguían charlando y riendo cuando escucharon algunos ruidos y su amigo se asustó. Le explicó que era una cabaña vieja y que era normal que hubiera ratones, pero que simplemente los ignorara. Su amigo aguantó en su cama durante unos 2 episodios más de ruidos de rasguños y luego saltó a la suya. Él estaba bien con eso, porque aún se sentía un poco incómodo en la cabaña. Se recostaron en la habitación escuchando los sonidos nuevamente para que él pudiera explicar exactamente lo que estaban escuchando, ya que estaba acostumbrado a que hubiera ratones en algunas áreas cercanas. Escucharon rasguños nuevamente y les dijo que eran solo los ratones buscando comida, lo que pareció calmarlo un poco. De repente, comenzaron a escuchar golpes en las paredes y en la sala de estar. Había un baño y un pequeño pasillo entre el dormitorio y la sala de estar, y era de lejos el área más espeluznante de la cabaña. No podía explicar por qué. Su amigo estaba tan asustado que dijo que encendería la luz en la habitación para que pudieran esperar ver o descubrir qué estaba haciendo el ruido. Con la esperanza de evitar pisar accidentalmente a un lindo ratoncito, saltó de la cama al sofá que estaba justo al lado de la puerta y del interruptor de luz. Rápidamente encontró y encendió el interruptor de luz, y ambos buscaron rápidamente en la habitación cualquier señal de, cualquier cosa realmente. No pudieron ver nada. Les dijo que probablemente solo eran ratones y que se alejaron cuando saltó. Apagó el interruptor de luz y esperaron escuchar algún sonido para que pudiera encender rápidamente la luz y verlo. Pasaron solo un par de segundos cuando escucharon un golpe en la habitación y un estruendo en la sala de estar, así que encendió la luz y se rieron cuando nuevamente no pudieron ver nada. Bajó del sofá y su bolso salió volando del sofá al otro lado del piso. Su novia gritó y él dijo, «¡Al diablo con esto!», mientras la agarraba para salir corriendo. Mientras corrían pasando junto al baño hacia la sala de estar, vio que todos los muebles antiguos estaban boca abajo y parecía que alguien había arrojado todo alrededor de la habitación. En una tranquila tarde de verano, nos encontrábamos reunidos en el porche de la casa de campo de un amigo, compartiendo historias de nuestras experiencias más inquietantes. Entre risas y susurros, alguien comenzó a relatar la extraña historia de una familia que se mudó a una antigua casa en un pequeño pueblo alemán. La historia comenzó así. Hace años, una familia decidió establecerse en una encantadora casa de campo que databa de finales del siglo XIX. La casa, con sus robustas paredes de piedra, se alzaba majestuosa en medio del campo, con su historia envuelta en misterio. El niño, apenas un bebé de 2 años en aquel entonces, no sabía que su hogar albergaba secretos que desafiarían su escepticismo infantil. La hermana mayor, de 5 años, fue la primera en experimentar lo inexplicable. En un caluroso día de verano, mientras jugaban en el jardín, algo extraño sucedió. La niña vio una figura asomarse detrás de unas pilas de leña, pero cuando fue a investigar, no había rastro de nadie. Un escalofrío recorrió su espalda, dejando en su mente la semilla del miedo. A lo largo de los años, la familia se enfrentó a una serie de fenómenos inexplicables. La madre, durante una noche solitaria, sintió una presencia oscura deslizándose por el pasillo, mientras que la abuela, en sus últimos días, envió un último adiós desde el más allá. Cada miembro de la familia tuvo su propio encuentro con lo sobrenatural, convirtiéndolos en creyentes de lo desconocido. Las noches en la casa de campo se convirtieron en una danza de sombras y susurros, donde cada crujido de la madera era una invitación al misterio. En medio de la oscuridad, el sonido del teléfono irrumpió en la quietud de la casa, llenando la noche con su incesante timbre. Y en ese momento,
Mientras el joven sentía una cálida presencia a su lado, la historia de la familia cobró vida una vez más, recordándonos que en lo más profundo de la noche, el misterio acecha en cada rincón. Y así concluyó el relato, dejando a todos los presentes con un escalofrío en la espina dorsal y la sensación de que quizás, en algún lugar, el mundo sigue siendo un lugar lleno de enigmas por descubrir. Déjame llevarte a una noche oscura en Guadalajara, donde las sombras danzan al ritmo de lo desconocido y los secretos se esconden en cada rincón. En un viejo edificio de la ciudad, algo inexplicable ocurrió, desafiando toda lógica y sembrando el terror en los corazones de aquellos que lo presenciaron. Era una tarde tranquila cuando la familia decidió mudarse a un apartamento enclavado en el centro de la ciudad. El edificio, con su arquitectura colonial y sus puertas de madera crujientes, parecía guardar más de lo que revelaba a simple vista. Desde el momento en que cruzaron el umbral, una sensación de inquietud se apoderó de ellos, como si el aire mismo estuviera cargado de presagios sombríos. La abuela, una mujer de espíritu sensible y ojos que percibían lo invisible, sintió de inmediato la presencia de algo oscuro acechando en los rincones más oscuros del apartamento. Mientras empacaban sus cosas, detuvo sus manos temblorosas y miró alrededor con una expresión de preocupación que dejó al joven sintiendo un escalofrío en la espalda. A medida que se acercaba la Navidad, los extraños sucesos comenzaron a intensificarse. Sombras se deslizaban por las paredes en las noches más oscuras, susurros inexplicables llenaban el aire y una sensación de ser observados se aferraba a la familia como un manto ominoso. A pesar de sus intentos por ignorar estos signos, el miedo comenzó a tejerse en el tejido de sus vidas. Fue en una noche sin luna cuando la madre del joven, viendo una película en la cocina, fue testigo de algo que desafiaba toda explicación. Un destello fugaz, apenas perceptible, atrajo su atención y la sumió en un estado de puro terror. Aunque trató de convencerse de que era su imaginación jugándole una mala pasada, la sensación persistió, como si una presencia invisible la acechara desde las sombras. El perro de la familia, siempre alerta a cualquier cambio en el ambiente, comenzó a actuar de manera extraña. Sus ladridos agudos resonaban en los pasillos vacíos y su mirada fija en puntos invisibles sugería que veía algo que escapaba a la percepción humana. Este comportamiento solo sirvió para aumentar la tensión que ya se sentía en el hogar. Con el paso de los días, los eventos inexplicables se multiplicaron. Objetos que se movían sin explicación, golpes en las paredes en medio de la noche y una sensación constante de ser observados llevaron a la familia al límite de su cordura. Finalmente, incapaces de soportar más el terror que los acechaba en su propio hogar, tomaron la decisión de huir y dejar atrás aquel lugar maldito. Sin embargo, el misterio del edificio abandonado los persiguió incluso después de alejarse de él. A medida que el tiempo pasaba, se preguntaban qué había desatado los horrores que habían presenciado y si algún día encontrarían respuestas a sus preguntas. Incluso ahora, cuando el viejo edificio yace en ruinas, la sombra del terror sigue acechando entre sus paredes, esperando su próxima víctima. Desde que María era joven, sus padres le pedían que fuera a la casa de su vecina Carmen y le ayudara con las tareas del hogar. Carmen, una mujer humilde, siempre tenía una sonrisa en el rostro y un espíritu juguetón. María disfrutaba de su compañía y de las bromas inesperadas que Carmen solía gastarle. Después del fallecimiento de Carmen, María recordaba con cariño esos momentos compartidos. Durante el velorio, mientras María y su familia esperaban en la fila, María sintió un pellizco en la espalda y una voz susurrando, «¡Hey, María!». Al principio, María pensó que era otra de las travesuras de Carmen, pero luego reflexionó y creyó que era su forma de despedirse. Una madre soltera llamada Sofía, cuyo espíritu irradiaba energía y alegría, nos dejó de manera inesperada. Su partida dejó un vacío profundo en el corazón de su familia. Cuando la hermana de Sofía llegó para ayudar con los arreglos, trajo consigo a su sobrino y a una niña pequeña. Después de ordenar algunas cosas y despedirse, Sofía abrió la puerta trasera para dejar entrar el aire fresco de octubre en la casa. De repente, la niña señaló detrás de Sofía y preguntó,
¿Quién es esa señora que saluda? Todos voltearon hacia donde apuntaba, esperando ver tal vez a un vecino paseando un perro o algo por el estilo, pero no había nadie allí. Luego la niña preguntó, ¿es tu mamá? Como solía llamarla su sobrino en ese momento porque aún estaba aprendiendo palabras. Y por supuesto, el niño se emocionó y exclamó, ¡sí! Todos los adultos se miraron en silencio, con la esperanza de que fuera Sofía quedándose un poco más para ver a su sobrino y a todos por última vez antes de partir. Se cuenta que un joven llamado Eduardo estaba hojeando un álbum de fotos familiar cuando notó algo extraño en una imagen antigua de su abuela. En la foto, detrás de la abuela, se veía una figura borrosa que se asemejaba a su abuelo, quien había fallecido mucho antes de que se tomara la fotografía. Sorprendido, Eduardo mostró la imagen a su madre, quien confirmó que era su padre. Esta revelación llenó a Eduardo de un profundo sentido de conexión con su abuelo, haciéndole sentir que su presencia aún estaba presente en la vida de la familia, incluso después de su partida. Y aquí tienes otro relato donde se establece una conexión con el más allá. Es la historia de Carlos. Él se encontraba en la biblioteca de su abuela, ordenando los viejos libros, cuando uno de ellos cayó al suelo. Al recogerlo, una carta escrita a mano de su abuelo, quien había fallecido años atrás, se deslizó desde sus páginas. La carta estaba dirigida a Carlos y contenía palabras de aliento y consejos sabios que parecían escritos para momentos difíciles como el que estaba atravesando. Carlos sintió una mezcla de sorpresa y emoción al recibir este mensaje inesperado de su abuelo, que lo inspiró a seguir adelante con determinación y gratitud por el legado de su familia. También me gustaría contarle la historia de Laura. Acababa de mudarse a Guadalajara, cuando, una noche, tuvo un sueño extraño en el que su abuela fallecida le sonreía y le decía que todo iba a estar bien. Al despertar, Laura notó un aroma familiar en la habitación, el perfume que solía usar su abuela. Aunque al principio le pareció una coincidencia, la presencia reconfortante persistió durante días. Laura tomó esto como una señal de que su abuela estaba cuidando de ella desde el más allá, brindándole apoyo en su nueva etapa de vida. Por último tenemos la historia de Ana, que nos contó que después del fallecimiento de su abuela, Ana se enfrentó al inevitable adiós. Sin eventos extraordinarios que destacar en torno a su partida, esos detalles quedaron en segundo plano. Lo importante es que su abuelo nunca fue el mismo después de su pérdida. Con el paso de las décadas, finalmente se reunió con ella en el más allá. Durante la última revisión de la casa antes de la mudanza de un familiar, Ana regresó al dormitorio de su abuela. Al abrir la puerta, una súbita sensación de calor la envolvió y vislumbró un fugaz destello de luz dorada en el rincón de su vista. Ana tuvo la convicción de que su abuela había regresado para llevarse consigo a su abuelo. Si te han gustado estas historias, no olvides darle un me gusta al video y compartirlo, pero antes de despedirnos, me gustaría que me cuentes un poco sobre tus experiencias con fantasmas. Algunas historias nos llenan de terror, como esos encuentros inexplicables que nos hacen temblar de miedo en la noche y nos dejan sin aliento. Otras nos impresionan profundamente, dejándonos con la sensación de asombro ante lo desconocido. Y luego están esas experiencias que nos hacen recordar a nuestros seres queridos del más allá, como si estuvieran enviándonos un mensaje desde el otro lado. Cuéntame, ¿cuál de estas historias te impactó más? ¿Fue el terror que sentiste en una noche oscura y silenciosa? ¿O la impresión que te dejó un encuentro inexplicable? ¿O tal vez fue ese momento emotivo en el que sentiste la presencia reconfortante de un ser querido que ya no está físicamente pero sigue cuidando de ti desde el más allá? Una vez más, me encantaría leer todas sus experiencias, así que si tienes alguna, déjame un comentario o envíenme un correo electrónico. Gracias por acompañarme una vez más en estos relatos de fantasmas que ocurrieron en la vida real. Hasta la próxima. Dulces sueños.